Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a otra nueva edición de Abogado Responde. Estamos aquí en Televisión de Ferrol. Recuerden que estamos realizando una serie de programas especiales a raíz de, pues bueno, en fin, la situación tan delicada que está atravesando nuestro país, España. El Estado de Derecho pues está gravemente amenazado. Tenemos una vez más, como ya hicimos la semana pasada, pues que lamentar ese pisoteo a las libertades, un poquito al Estado de Derecho que se está produciendo, pues con la conculcación de la legalidad, es decir, la situación de que hay una parte de España que se niega a cumplir las leyes y además desde sus más altas esferas es una situación anómala en un país civilizado. Y bueno, pues mientras esperamos que se restablezca la legalidad y que, en fin, ponemos todos nuestros deseos en que el Estado de Derecho, que es lo más preciado que puede tener una democracia, pues se cumpla, y ahí está trabajando pues distintos órganos judiciales y la Fiscalía, Policía y demás. Pero bueno, mientras eso ocurre estamos haciendo un análisis. Ya ven, la semana pasada tuvimos pues a un magistrado, el magistrado sin duda más célebre que ha tenido nuestra ciudad, José Luis Aulet Barros, que estuvo aquí analizando desde su punto de vista la situación, un punto de vista obviamente jurídico, y hoy hemos querido dar una perspectiva pues de una administración que lógicamente pues tiene sus tensiones también. Es decir, no hemos encontrado a nadie de la Generalitat, la verdad es que no hay muchos funcionarios de la Generalitat que nos cojan así a mano, pero sí hemos encontrado la posibilidad de hablar un poquito pues con alguien de la administración local, en concreto pues con un secretario interventor de un ayuntamiento, secretario de Ayuntamiento de Ales, que además es una persona muy vinculada a la ciudad y participa mucho en lo que es el tejido asociativo, en fin. Y bueno, pues que es una persona pues conocida pues seguramente por muchos de ustedes y desde luego por los buenos seguidores del programa, porque ya ha estado pues lo menos un par de ocasiones. Se trata, como muchos sabrán podido adivinar, Manuel Arosa. Muy buenas noches, Manuel. Buenas noches, Juan. Y muchísimas gracias por estar una vez más aquí en Abogado Responde, en Televisión de Ferrol. Gracias a vosotros. Bien, Manuel que nos hemos traído, yo creo que por lo menos en 2 ocasiones aquí a nuestro programa. Y bueno, serán programas en los cuales analizamos un poquito, pues básicamente el papel que tenían los ayuntamientos. Pero claro, ¿quién nos iba a decir en cualquiera de los 2 programas que pasado el tiempo íbamos a analizar el tema del papel de los ayuntamientos con este panorama? Es decir, yo no sé, pero supongo que como funcionario habilitado nacional, secretario interventor de un ayuntamiento, uno no desea no estar en la situación. O sea, sinceramente, Manuel, ¿desearías estar un poquito ser secretario interventor ahora mismo de un ayuntamiento, el que sea, de Cataluña? No me gustaría estar en esa situación ahora mismo. No, de hecho, tengo compañeros conocidos que están en una situación incómoda y no es fácil. No es fácil porque, obviamente, lo vamos a hablar, claro, se trata, obviamente, para un funcionario, desde luego los políticos juegan en otra liga, digamos, que es decir, ya cada uno cómo lleva su gestión a su carrera y cómo quiere pasar la historia, pero bueno, si es que pasan. Pero claro, para un funcionario en general, no sea administración local, estatal o autonómica, estas situaciones son muy complejas porque de alguna forma es como si se quisiera implicar a actores que deben ser completamente neutrales en cuestiones que son políticas. Sí, pero yo creo que el ejemplo está en el caso del Parlamento, donde el secretario general del Parlamento y los letrados pues actuaron con arreglo a la Constitución, al Estatuto catalán y a la normativa vigente, es decir, hacen sus informes desfavorables, que no se podía hacer lo que se hizo, y bueno, y ellos informan, hacen su función. Eso un poco sería el ejemplo, ¿no? De lo que debe ser el perfecto funcionario, que dice lo que hay y luego cada uno que aguante su vela, porque lógicamente, luego analizaremos también esa vertiente, si hay algún tema judicial, cada uno de lo que ha firmado va a ser clave, claro. Obviamente serán los papeles que haya firmado cada uno los que salvarán o condenarán a cada uno, ¿no? Sí, un poquito sí. Bueno, si parece empezamos justo por ahí, Manuel. En general, en una administración, el funcionario, ¿cuál es su labor? Lo típico, aunque hay muchas categorías, pues luego no vamos a aburrir a la audiencia con las categorías, clases de funcionarios, que obviamente tampoco es para eso el programa, pero en general, digamos, el papel normal de un funcionario en una administración, ¿cuál sería? El funcionario, por ejemplo, empezando de la función pública continental europea es decir, a diferencia del sistema norteamericano, donde cada cambio
de presidente significa o de administración significa un cambio de personal. En el caso europeo no, priman los principios de permanencia e independencia. Entonces el funcionario de la permanencia e independencia pues tiene que actuar con arreglo a unos principios básicos y éticos, que son la lealtad a la Constitución, el Estatuto de Autonomía, a la normativa que está en vigor, con lealtad, imparcialidad, austeridad, transparencia, y de servicio público al ciudadano, que para eso estamos. Es decir, nuestra relación es una relación de servicios con la administración para prestar un servicio al ciudadano. Con lo cual, digamos que habría que diferenciar lo que es, digamos, las personas que efectivamente sí lleva cara política consigo, que sería el personal de confianza, si se van con ellos, ¿no? Y esos sí, obviamente nunca van a hacer nada que disguste a su jefe, con los funcionarios stricto sensu, que esos sí se rigen por los principios que acabas de comentar, ¿no? Esa sería la gran diferenciación, ¿no? Sí, sí. A diferencia del modelo anglosajón. Bien, luego, por ejemplo, en vuestro caso, Manuel, en la administración local y en tu caso más concreto como secretario interventor, ¿cuál sería la gran función que acometéis? La normativa marca unas funciones muy claras y muy son casi, diría que son números clausus, es decir, fe pública, asesoramiento legal preceptivo, asesoramiento legal y, bueno, y asistencia a los órganos colegiados. En la práctica pues significa que mucho más, es decir, coges un expediente, lo inicias, lo informas, preparas el pliego de condiciones, por ejemplo, en materia de contratación, preparas el pliego de condiciones, lo informas, lo pules, lo llevas a un órgano colegiado, miras que hay consignación presupuestaria, te encargas de que lo publiquen, hacer la convocatoria, hacer la licitación, todo el porcentaje que significa la licitación, que es una mesa de contratación con presentación de ofertas, comprobar que la gente cumple las proposiciones, cumplen solvencia económica, técnica, financiera, que tienen requisitos para contratar con el sector público. Bueno, en general, luego, la función es mucho más amplia que esas funciones tasadas. Las tasadas serían fe pública y asesoramiento legal preceptivo. En la práctica son mucho más amplias. Con lo cual, digamos que el alma a nivel organizativo de un ayuntamiento, digamos, sería el propio secretario interventor, a nivel, digamos, de que funcione toda la parte administrativa. No digo momento político, obviamente eso ya es el alcalde y sus concejales, pero digo a nivel técnico-administrativo, digamos, sí. En fin, si aquello funciona bien es porque obviamente el secretario interventor se asegura de que cada pieza está cumpliendo con la ley, vamos. Sí, los procedimientos siguen su curso. El jefe de administración por ley es el alcalde, y el alcalde y los concejales son los que determinan la política y la orientación dentro de un marco legal que se les asesora y se les informa, y ellos pues tienen encomendada lo que es la gestión política dentro de la legalidad. Claro, todos nuestros espectadores se imaginan que el alcalde y los concejales tampoco tienen una preocupación excesiva de entrar en el detalle de cada procedimiento, unos porque sinceramente no tienen la más remota idea de cómo funcionan, y otros porque están un poquito a otros temas, ¿no? Un poquito más políticos que la parte más... Sí, en principio es así, pero hay de todo. Hay gente que se preocupa, gente que con el tiempo va adquiriendo habilidades y a fuerza de repetir, sabe cómo son los procedimientos, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Es decir, luego hay gente que va aprendiendo, sí, es curioso, sí. Yo ahí rompería una lanza a favor de los políticos, se van formando y adquieren experiencia. Y lo que está claro, vamos a poner ya ejemplos concretos, esas decisiones que han tomado, por ejemplo, pues en muchos ayuntamientos de Cataluña, pues de participar activamente en el referéndum en forma de campañas, sobre todo cediendo locales. En todos esos casos podemos imaginarnos que ha tenido que pasar antes por un informe del secretario interventor, ¿no?, de ese ayuntamiento. Imagino que sí. Puede ser que no se lo hayan pedido, que no es perfectivo, pero vamos, es posible que lo más normal que hayan hecho ese informe, y más cuando hay una serie de sentencias y de autos del Tribunal Constitucional en sentido contrario. Es decir, cada uno informa, salva su responsabilidad y hace su función lo mejor posible. Y podría ocurrir, como ha pasado, pues, no sé, a nivel de Consejo Judicial, que lo ha hecho en alguna ocasión, o incluso el Consejo de Estado, podría ocurrir que sin pedírselo al alcalde, de motu propio el secretario emita un informe. ¿Eso sería posible? Podría ser, es decir, si considera que la entidad del asunto lo requiere, sí.
lo cual, y desembocamos en lo de antes, cuando se depuren responsabilidades, que suponemos que en algún momento de nuestra historia futura eso ocurrirá, cuando se llevan responsabilidades civiles, administrativas y sobre todo penales, ese informe elaborado por los secretarios de cada ayuntamiento en aquellos lugares donde lo han elaborado, y por supuesto en el caso que comentabas tú antes, Generalitat, van a ser una pieza clave para la condena o solución, ¿no?, del atentado, sí, suponemos, ¿no? Imagino, dependerá de la instrucción, dependerá de muchos factores, pero sí, es un elemento más. Un elemento bastante importante, ¿no? Digo yo, si un alcalde puede decir que a lo mejor no tenía conciencia de lo que hacía, pero si por escrito su asesor jurídico, ¿no?, que más o menos es lo que es el secretario, entre otras cosas, pero su gran asesor jurídico le indica que eso contraría las normas y que le puede acarrear todo tipo de responsabilidades, hombre, ella poco puede excusarse, ¿no?, en un posible procedimiento judicial, ¿no? Sí, pero eso sería anticiparse, pero bueno, en principio sí. Muy bien, por ejemplo, en el caso de Ares coincide la figura del secretario interventor, pero por ejemplo en ayuntamientos donde está dividido, ¿cuál sería la diferencia entre lo que hace las labores del secretario interventor? La diferencia, es decir, hay varias subescalas: Secretaría de Intervención, Secretaría de Entrada, Secretaría Superior, Intervención, Tesorería y la escala superior. Es decir, básicamente son que la Secretaría es asesoramiento legal preceptivo y fe pública, y la intervención es la fiscalización y control económico financiero interno, la recaudación y la contabilidad, al igual que la tesorería. Básicamente son los movimientos contables, y toco específicamente el tema de la intervención, porque es verdad que los secretarios pues han tenido una pieza importante, o podrían tenerlo en esas decisiones de CRO no locales, si es que emitieron informes, pero lógicamente en el caso de gastos que se están produciendo por la Generalitat, pues, supuestamente para activar este referéndum, cabe pensar que en muchos casos hay un informe de la intervención correspondiente, sea en Generalitat, sea en casos de un ayuntamiento, si han gastado dinero, se supone, ¿no?, que tiene que haber una fiscalización de ese gasto. Claro, por supuesto. Imagino que sí, claro. Porque una cosa que supongo, no sé si Manuel, algunas personas que conocen Cataluña te lo han comentado, pero supongo que una cosa que a lo mejor ha alertado a los funcionarios en Cataluña es que la vez anterior, en la otra pseudo-consulta que se había celebrado, pues hay muchos políticos que cuando acudieron a declarar dijeron con toda tranquilidad del mundo que ellos, los funcionarios, le habían dicho que era legal esos gastos. Eso supongo que habrá puesto en alerta al funcionario de turno y decir, yo voy a poner por escrito aquí todo lo que pienso, no vaya a ser que luego se malinterpreten o se quieran tergiversar malintencionadamente mis opiniones, ¿no? No, luego ya depende de los medios de defensa, así que la defensa, pues cada uno se defiende lo mejor posible, busca los medios, las pruebas que mejor puede, y claro, y eso cada uno dirá lo que pueda o lo que quiera. Pero sería razonable, ¿no? Sería razonable. Salven su responsabilidad sí. a priori con informes en los que dejen clarísimo el estado de la cuestión, ¿no? Sí, no, el Estado es el cumplimiento del Estado de Derecho, el imperio de la ley, el principio de legalidad y el estricto cumplimiento de la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el orden jurídico que está vigente. Porque, efectivamente, volviendo con el ordenamiento jurídico, lo que está clarísimo es que a un funcionario no se le puede pedir nada ilegal. No, claro que no. Eso, obviamente, por mucho principio de jerarquía que haya, ¿no?, de ningún funcionario tiene que obedecer una orden ilegal. Sí, no, pero ahí está el ejemplo, el caso del Parlamento, que el secretario general del Parlamento y los letrados advirtieron, hicieron sus informes contrarios al procedimiento que se ha usado. Es decir, los advierten y los políticos la presentan a la Cámara o en su caso a la mesa, libremente decide, bajo su responsabilidad. Otra cosa que está un poquito en la actualidad es el papel que está jugando, pues, la policía en general. En el caso, por ejemplo, de un ayuntamiento, es decir, ¿qué es lo que, digamos, se espera que haga la policía local? Es decir, ¿cuáles serían sus funciones? Es decir, ¿puede recibir un policía local directamente órdenes de un fiscal, de un juez? Sí, por supuesto. Es decir, la policía local, tanto aplicando la normativa estatal, la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como las normativas autonómicas, que son todas parecidas, tienen unas funciones propias de policía administrativa, vigilancia de bienes municipales, protección de autoridades, pero a mayores tienen las funciones de auxilio y policía judicial, es decir, que a requerimiento de un juzgado o de fiscalía, claro que tienen que responder y ponerse a su disposición.
Por lo tanto, en principio, cuando uno de los de la Guardia Urbana, Barcelona, policía local de cualquier lugar de Cataluña, recibe una orden de un alcalde y una contada de un juez, en principio sería clarísimo que debería de obedecer al juez, ¿no? Si hay órdenes dispares, tendrá que dirimir, pues eso, es decir, ajustándose a la Constitución, al Estatuto y al orden jurídico vigente. Con lo cual, supongo que ante el estado de, digamos, de confusión que puede llegar a haber, yo supongo que estarán muchos policías locales, muchos funcionarios de ayuntamientos tirando muchísimo de los servicios jurídicos, ¿no? El propio ayuntamiento, sí, para dirimir dudas, ¿no? Imagino que sí. Hemos dicho que deben cumplir la legalidad. Obviamente, en fin, parece un poco absurda la pregunta, pero lógicamente no hay nada por encima de la Constitución, ¿no? Para un funcionario, bueno, y un no funcionario, pero bueno, vamos a dejar ese lado en principio, ciñéndonos a los funcionarios, no existiría nada, ¿no? Bueno, hablo de la Constitución, Estatutos de Autonomía y Normativa, dejando a salvo la normativa europea, por supuesto. Claro, pero quiero decir que si hay una orden que se violenta la Constitución, obviamente el funcionario lo tiene que tener claro, ¿no? Sí, claro. Bien, otra de las cosas que se plantea es qué va a pasar, es decir, con todos estos funcionarios. ¿Cree Manuel que se van a llegar a depurar responsabilidades de, ya sé que es un poco ponerse adivino, pero creo que un poco Manuel que se van a llegar a depurar responsabilidades de los funcionarios que están incumpliendo, que algunos lo estarán haciendo a la ley, o que digamos no están poniendo un excesivo celo con el cumplimiento de la ley? Pues no lo sé cómo puede acabar, es que no sé el grado de incumplimiento. Yo lo que puedo decir, en lo que respecta a mis compañeros, me gustaría leer un comunicado del Consell de Secretarios de Cataluña. Bien, adelante, por favor. Entonces, seguramente muchos de ustedes, lo mismo la verdad, desconocía que había efectivamente un comunicado. El acuerdo es de comunicado del 10 de julio de 2017 del Consell de Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Cataluña en relación con el anuncio para la celebración del referéndum el próximo 1 de octubre. Bueno, lo resumo. Inicia que el Consejo de Cita de Cataluña aglutina un colectivo de funcionarios con un modelo profesional homólogo a de otros países de la Unión Europea, fuertemente comprometidos con los gobiernos locales de Cataluña, que llevan a cabo en todas las corporaciones locales. Bueno, voy resumiendo, y acaban. Ante las manifestaciones políticas y las publicaciones aparecidas en los medios de comunicación en relación a la celebración de un referéndum el día 1 de octubre, que ha dado a los CITAL, a los secretarios interventores y tesoreros de la administración local, un protagonismo que no nos corresponde, manifiestan. La actuación profesional de los CITAL en Cataluña se rige por los principios éticos fundamentales y de ética profesional del Código Ético Profesional de los CITAL, que propugnan, entre otros, la defensa de los valores democráticos de legalidad, de lealtad, de neutralidad y de imparcialidad política. Los CITAL de Cataluña, en el ejercicio de nuestras funciones, siempre respetamos estos principios y cumplimos con el principio de legalidad que tiene un código ético profesional, un enunciado claro que no admite interpretaciones. Y acaba. El funcionariado de administración local con habilitación de carácter estatal ha de actuar de acuerdo con las leyes, los reglamentos y las normas e instrucciones que sean aplicables y el cumplimiento de sus deberes, y en cualquier caso ha de permanecer siempre fiel al espíritu y al texto de la Constitución española y de la normativa autonómica y europea y los principios de conducta de este código ético. Bueno, Manuel, es difícil, ¿no?, tergiversar ese texto, ¿no? Parece clarísimo, ¿no? O sea, obviamente se hace especial hincapié en respetar la Constitución y las leyes, ¿no? Claro, o sea, yo creo que más claro no puede estar el comunicado. Esto es modo que lo han recibido todos los secretarios interventores de Cataluña, ¿no? Sí. Es un comunicado del Consell, Consejo, Colegio de Secretarios, Interventores, Tesoreros de la Administración Local de Cataluña. Sí. Sí, porque es una cosa que se comenta pues muchísimo estos días, el papel que quedan, bueno, el papel que están teniendo y el papel que se les reserva, porque quizás, claro, estamos un poco alarmándonos de lo que está sucediendo estos días, pero quizás la situación peor es lo que se espera el fin de semana que viene, o sea, el referéndum, ¿no? Es decir,
porque aquello, claro, obviamente, en fin, claro, un funcionario no puede, en modo alguno, en colaborar en nada de ya no digamos los preparativos, que también, sino la propia celebración del referéndum. Sería completamente ilegal. Es decir, no sé, Manuel, si a lo mejor se están dando cuenta, en general, los actores de esta crisis, de que para cualquier ciudadano el incumplimiento de la legalidad vigente, la cuestión del estatuto, es grave, pero para un funcionario más. Para un funcionario mucho más, porque para un político puede suponer la inhabilitación, pero para un funcionario significa la pérdida del puesto de trabajo. Bueno, puede suponer la pérdida o un expediente disciplinario, por ya no decir un ilícito penal. No sé cómo puede decir, dependerá de la entidad de la acción u omisión. Además, en el caso de los políticos siempre se pueden, bueno, no sé cómo acabará todo esto, pero en algún caso se pueden amparar, en algunos casos, supongo, en el juego político, algún funcionario que no puede participar en nada de eso. Claro, es que ahí no se puede amparar en nada. No creo que lo hagan tampoco. No, yo creo que es decir, a mí no me corresponde emitir juicios de valor, es decir, no entro ahí, es decir, solo puedo decir que lo que nos corresponde es acatar el Estado de Derecho, es decir, en principio, como dice nuestra Constitución, España es un Estado social democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su orden jurídico la libertad, la igualdad y el pluralismo político. Y bajo el principio de legalidad, pues es lo que tenemos que acatar. ¿Y recuerdas, Manuel, en los últimos años, que haya ocurrido algo? Hombre, igual no, pero bueno, en fin, que haya un incumplimiento flagrante del Estado de Derecho. ¿Recuerdas algo parecido? No, desde la instalación de la Constitución en 1977 yo creo que nunca ha ocurrido. Sería esto completamente novedoso. No, con lo cual, claro, yo supongo que decir, que claro, digamos, cómo acabará es muy difícil de prever, ¿no? Porque en principio, otra pregunta que se hará a muchos televidentes es: los ayuntamientos tienen una tutela, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el caso del secretario interventor, sois habilitados nacionales, es decir, dependéis directamente del ministerio, no de la comunidad autónoma. Digo en Galicia, por ejemplo, pero en el caso de Cataluña es lo mismo, ¿no? Sí, bueno, en principio somos funcionarios de habilitación de carácter estatal, dependemos del ministerio, aunque luego hay ciertas competencias transferidas a las comunidades autónomas, pero bueno, en principio sí. Y si en cuanto a la tutela, no es que haya tutela, pero sí, por ejemplo, estamos sujetos a remitir, bueno, pues cuando fue en el año 2012 la profunda crisis económica, pues para encauzar el déficit público, la inestabilidad, el desequilibrio presupuestario, pues una serie de informes que son de obligada remisión, es decir, para cumplir las regla de gasto, estabilidad presupuestaria. Y sí, y no es que se controle, pero sí hay que cumplir con esa función y remitir información. Sí, porque cosa que, por ejemplo, a nivel de otros funcionarios del ayuntamiento no es así. No. Por ejemplo, para que se entiendan nuestros televidentes, un funcionario, entre comillas, normal, digamos, un administrativo, un auxiliar, digamos que su plaza las plazas de ese ayuntamiento las ha convocado dentro de su potestad de autorganización el propio ayuntamiento, pero en el caso de los interventores sois ajenos a esas convocatorias. Claro, sí. Es decir, dentro de la administración local hay funcionarios propios de la propia corporación, los propios los que tú comentas, auxiliares, administrativos, técnicos, licenciados de Derecho, arquitectos, es decir, depende del tipo de corporación, y luego los funcionarios de habilitación de carácter nacional o estatal, que seríamos los secretarios, interventores y tesoreros, que dependemos de la Administración del Estado y, en su caso, con ciertas competencias transferidas a las comunidades autónomas. En el caso de Galicia sería a través de la Dirección General de Administración Local, ¿no? Que tiene sí. Alguna conveniencia, pero... bastantes competencias transferidas, sí. Pero bueno, de todas formas, la convocatoria no sería una de ellas. Digo, la convocatoria sigue siendo a nivel estatal, ¿no? Sí, unitaria. Es un cuerpo del Estado. Y un tema que bueno, está saliendo mucho a relucir: la nómina, por ejemplo, de un secretario interventor, ¿sale de las arcas del Estado o sale? No, sale de la propia corporación. O sea que, por lo tanto, a tus compañeros de Cataluña no les afectaría, digamos, la medida que tomó el Ministerio de Hacienda, ¿no? De pasar a pagar ellos mismos las nóminas, ¿no? No tengo muchas noticias. Me parece que la intervención del Ministerio de Economía y Hacienda es respecto de la Generalitat. Claro. Me parece que no es de las propias corporaciones locales. En absoluto. Ahí sí que seguirían teniendo
Por lo tanto, un ayuntamiento con independencia de procedencia de sus funcionarios sería a cargo de absolutamente todas sus nóminas. Todas sus nóminas. Sí. No entraría ni siquiera dentro de esa participación en ingresos del Estado que da pues, el Estado a cada ayuntamiento a través de las comunidades autónomas, ni siquiera iría por esa vía, ¿no? No. Es cierto que percibimos una parte importante de los fondos, que son las participaciones directas del Estado, pero que no tiene nada que ver con este tema de intervención de lo que es la hacienda autonómica. Que ahí sí, con esa participación en ingresos del Estado, sí se ha llegado a especular, yo no sé si se ha llegado a aplicar alguna vez, pero sí se ha llegado a especular con que los que incumpliesen, ayuntamientos que incumpliesen la estabilidad o regla de gasto, la famosa ley orgánica del 2012, desarrollo de la reforma de la Constitución, ahí sí que el Estado se reservaba un poco el llegar a retener, ¿no?, esos fondos, ¿no? Claro. En caso de incumplimiento flagrante, ¿no?, de los planes económicos financieros o de que ya ni se redactasen. En caso de incumplimiento de la ley de estabilidad presupuestaria, es decir, planes económicos financieros de equilibrio, de reequilibrio, estabilidad, es decir, el Estado se guarda una serie de medidas coercitivas, como es los avisos. El segundo paso, el nuevo nivel sería la multa coercitiva, y el tercer nivel sería la retirada de los fondos que percibe esta entidad local del Estado, que son las participaciones, los tributos del Estado, y que van a ser pues una de las tres partidas más importantes de cada entidad local. Con lo cual no sería en absoluto insignificante esa acción, vamos. No, muy importante sería. Porque un poco los ingresos, digamos, en los últimos años han como evolucionado un poquito, ¿no? Hubo hace unos años, digamos, en lo mejor de la situación de los ayuntamientos, los ingresos propios llegaron a ser altos, ¿no?, sobre todo en algún ayuntamiento con mucho peso urbanístico, ¿no?, pero han menguado, ¿no? Claro, una época del desarrollo, del crecimiento, así que en concreto el ICIO, el impuesto de construcciones, obras e instalaciones, que era muy importante y quizás iba a ser una de las fuentes principales de ingresos. Esa fuente cayó en picado, es decir, ahora mismo las fuentes son básicamente, es lo que te digo, la participación de los del Estado y el IBE, el famoso impuesto de bienes inmuebles que sale del catastro. Que además incluso, bueno, pues, si acaso incluso nos llevaría a otro programa, cuando vamos a meternos demasiado en esto, pero incluso ese, bueno, el IBI no, perdón, pero bueno, relacionado, digamos, con los inmuebles, el tema de plusvalías corre peligro incluso de bajar aún más, ¿no?, ese ingreso, con esa declaración del Tribunal Constitucional, en el sentido de que si no hay real aumento de valor no se puede cobrar la plusvalía correspondiente. Eso es, en cierto modo, es una amenaza, ¿no?, para los propios ingresos de ayuntamiento. No sé si puede llegar a ser de gran calado, pero desde luego sí ataca un poquito a los fondos locales, ¿no? Sí, esa fue una sentencia del Tribunal Constitucional sobre pienso que fue una norma foral navarra, que declaró inconstitucional el impuesto de plusvalía, en el sentido de que si no se justifica que hay un incremento de valor con relación al valor anterior, que realmente no se puede girar. Pero tiene su sentido, ¿no?, porque si es plusvalía es porque hay aumento de valor, ¿no? Claro, impuestos sobre los terrenos de naturaleza urbana. Sí, en principio sí. Ahora, mientras el legislador no opte por una solución que es una fuente importante, que también bajó mucho con la bajada del ICIO. Si encima se aprueba el que en caso de que no haya aumento de valor no se puede aplicar, será un palo aún más gordo. Es decir, el ayuntamiento parece que cada cosa que ocurre va en su contra, ¿no? A día de hoy se sigue aplicando un principio básico, que el administrado o justifica que no hubo incremento de valor, o si no se sigue liquidando. Es decir, se sigue liquidando y se sigue cobrando. Ahora, hay que demostrar que realmente no ha habido incremento de valor. Nada más que, bueno, con una situación de caída, bueno, nos están recuperando un poquito, pero en los últimos años ha habido una gran caída de precios, pues tan difícil, ¿no?, en muchas ocasiones, claro, llegar a demostrarlo. Es que habrá que ir caso por caso. Cada caso será un caso, será un mundo, un tema concreto. Complejo, que es otras cosas que bueno, en fin, abordaremos con algún responsable político municipal, pero es una de las cosas que están pendientes en general en España, pero en particular los ayuntamientos, que es el tema de la financiación, ¿no?, asegurar que los ayuntamientos sean sostenibles, ¿no? Está pendiente la reforma financiera de la administración local. Es una reforma que está pendiente, que está pidiendo tanto la FEN, la Federación Española de Municipios y Provincias, como todo el municipalismo español. Pero claro, lo que pasa es que en el tema de las finanzas,
Yo no sé cómo se va a abordar todo eso, porque los ayuntamientos se quejan porque hay muchas competencias impropias que han asumido o tal. Las comunidades autónomas, bueno, unas más que otras, pero también al final, y ya estamos, ya tenemos que finalizar el programa, al final llegará la manta para tanto que se quiere estirar, Manuel, y ya con esto terminamos el programa. Sí, no, es decir, lo que pasa en la práctica final es que todas las competencias residuales e impropias que nadie quiere, al final recaen en la administración local. O muchas competencias que son impropias o que son propias de la administración del Estado, que se transfieren o autonómicas a la administración local, no van acompañadas del correlativo aporte financiero, con lo cual pues la administración local está asumiendo competencias que no le incumben. Bueno, Manuel, pues ha sido como siempre un placer tenerte aquí y nos tenemos más que agradecerte la presencia en este programa. Igualmente, gracias, muy amable. Gracias, Manuel. Bien, amigos, esta es la perspectiva que le queremos ofrecer de lo que, en fin, está ocurriendo en Cataluña. Bueno, no estamos hablando obviamente con actores de allí, pero bueno, un poco la perspectiva, un magistrado la semana pasada, hoy un secretario interventor, y bueno, pues esperemos que todas estas reflexiones de profesionales en su respectivo ámbito, en ambos casos de reconocido prestigio, les ayuden un poquito a tener una idea más clara, pues, de, en fin, cómo se están debatiendo allí los pobres ciudadanos y funcionarios con lo que allí está ocurriendo. Bien, amigos, esto ha sido todo. Les esperamos la próxima semana aquí en La Voz Responde, en Televisión de Ferrol.